Hemos venido estudiando acerca de los dones de equipamiento y hemos estado viendo muchos aspectos de Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Y hoy vamos a terminar y vamos de esos versículos. Y luego vamos a estar principiando desde el versículo 13 en adelante, hablando acerca del creciendo juntos hacia la plenitud de Cristo. Eso vamos a estar viendo hoy para la gloria del Señor. Y uno de los últimos dones de ministerio que vemos ahí en el capítulo 4 y el versículo 11 es maestros. Y vamos a ver a Cristo como maestro hoy en este día. Cristo como maestro. Es bien importante que terminemos esta parte porque tenemos algo que principiar nosotros en los siguientes versículos, del versículo 13 en adelante. Pero el versículo 11 ya lo hemos leído varias veces y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hemos visto todos esos dones de equipamientos, esos dones ministeriales que sirven para edificar a la iglesia, que sirven para madurar a la iglesia, que sirven para darle crecimiento espiritual a la iglesia. Y también hemos estado viendo las características de Cristo en estos dones dentro de la iglesia, las características de Cristo, que Cristo sigue emanando porque Él es la cabeza, en Él nos nutrimos, en Él estamos nosotros conectados espiritualmente. Entonces Él nos alimenta con sus características, con quién es Él, y esa es la identidad nuestra que nosotros tenemos. Y hoy tenemos el último de este versículo, que es Cristo como maestro. Y hay un versículo que quisiera que viéramos en San Juan capítulo 13, versículo 13. Vamos a leerlo en esta hora. Y dice así: vosotros, ¿qué dice el Señor? Me llamáis ¿qué? Maestro y Señor. Y Él lo confirma y decís bien, ¿por qué dice? Porque lo soy, porque lo soy. Entonces Él afirma que Él es maestro, el Señor Jesucristo. Entonces, una de las características de Cristo que se deben de manifestar dentro de la iglesia para el beneficio de la iglesia es esa identidad de Cristo de maestros. Tenemos que saber de que la iglesia existe para enseñar a otros. Enseñarle al mundo quién es Cristo Jesús. Es más, cuando leemos capítulo 28 de Mateo, del 18 al 20, id y haced discípulos, somos enviados a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, quiere decir que es una misión de proclamación, de enseñanza, no es solamente de ir, sino que es una misión de enseñanza. Entonces la iglesia tiene esa característica de Cristo que enseña, que muestra, que educa a las personas al conocimiento de Cristo, del Hijo de Dios. Y por eso Dios quiere que alcancemos nosotros también esa madurez y ese crecimiento para poder enseñar a otros, así como yo os he mandado, Señor, en todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, primero oímos del Maestro Jesucristo y luego nosotros compartimos a otros. Entonces, característica de la iglesia. Pero la iglesia muchas veces no puede compartir porque la iglesia a veces no está educada apropiadamente para compartir. No se esfuerza en, por lo menos, leer la Biblia. Yo le decía a una persona esta semana, le decía, si no te preocupes por interpretar cada versículo que vas a leer. Simplemente lee la palabra del Señor, familiarízate con la palabra del Señor. Aparte de eso, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz.
Dije, el Señor dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Se salen de la letra y se meten en tu corazón y en tu mente. Entonces tú, al estar leyendo esas verdades de la palabra del Señor, algo va a pasar en ti. Vas a tener un encuentro con la verdad. Vas a tener un encuentro con el texto, y el texto se va a transformar en vida y en crecimiento espiritual para ti. Entre más informado estás tú por las Sagradas Escrituras, mejores decisiones vas a tomar en la vida. También vas a tener discernimiento entre el bien y el mal. Vas a tener discernimiento lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada de Dios. Vas a descubrir quién es Dios, pero también te vas a descubrir quién eres tú, ¿verdad? Entonces es importante las Sagradas Escrituras para nutrirnos espiritualmente. Entonces el Señor, Él es nuestro maestro. Mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. Él las enseña con la palabra y lo seguimos. Entonces, y Él nos conoce, ¿verdad? Entonces, Dios ministra a su iglesia. Si leemos Efesios 5, y mire, no se vaya a perder los domingos que vienen ya cuando entremos también en el capítulo 5, porque va a ser muy especial el capítulo 5. Pero el Señor hace un lavamiento a la iglesia por su palabra. Con la palabra Él hace un lavamiento a la iglesia, nos lava por la palabra. Entonces, quiere decir de que hay una limpieza interna en nuestro corazón. Recuerdo cuando estaba en Oaxaca, andaba una persona ahí que andaba ahí, estábamos en el centro, y me dice, ¿quiere que le lea la mano? Me dice. Y le digo yo, mire, lea la Biblia le lee el alma. Porque es la verdad, la palabra de Dios nos redarguye. Y le digo, mire, mejor lea la Biblia, yo soy cristiano, lea la Biblia no le va a leer la mano, le va a leer el alma, y eso es más importante que leer la mano, ¿verdad? ¿Para qué quiero yo que me lean la mano? Aquí está la Biblia que lee hasta las intenciones del corazón, dice que escudriña. Todavía no se ha convertido en una acción y la Biblia ya lo está discerniendo, ¿verdad? Entonces, esta es la palabra que el Señor ha hablado a través del Espíritu Santo, a través de sus siervos, para nosotros. Entonces, Él es nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Cuán importante. Marcos capítulo 12, capítulo 1, del versículo 21 al 27. Yo quiero que usted vea la autoridad de la enseñanza de Jesús, de la palabra de Jesús. Porque Él no solo habló, sino habló con autoridad. Y nosotros tenemos que saber que cuando nosotros, fíjense bien, no lo voy a aplicar esto solamente en el tiempo cuando Jesús enseñó esta palabra, sino que todavía su palabra sigue siendo poderosa. Amén. Cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas que Jesucristo predicaba, ¿qué cree usted que pasó? El enemigo fue destronado de nuestro corazón. Nos pasaron de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos muertos y nos dieron vida por el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El que dijo consumado es. El que dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa palabra hasta el día de hoy está teniendo un efecto poderoso. En el tiempo de Cristo se manifestó de acuerdo a lo que le rodeaba al Señor. Pero en nuestro tiempo también nuestras vidas fueron liberadas de posesión maligna, porque el enemigo controlaba nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero ahora somos controlados por nuestro Señor Jesucristo. Y no es un control forzado, sino que es el amor de Dios. Él está en control, es soberano y Él tiene todo bajo control. Pero dice así, y entraron en Capernaum en los días de reposo, entraron en la sinagoga. ¿Y qué hacía el Señor? Él enseñaba el Señor, dice bien, y enseñaba y se admiraban de su
doctrina, o sea, de sus enseñanzas, quiere decir, se admiraban porque les enseñaba. ¿Cómo les enseñaba el Señor? Como quien tiene autoridad. No solo era un maestro didáctico, no solo era un maestro docente, era un maestro que penetraba el corazón, una espiritualidad, un poder que había ahí, que ni los mismos demonios resistían el poder de su palabra. Ese poder en la palabra de Cristo, en la obra de Cristo, a través del mensaje del Evangelio, todavía está de tal manera poderoso. No ha cambiado, no ha cambiado. Y dice, admiraban de su doctrina porque la enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nada más los que hablaban por hablar con gran conocimiento, sí, pero sin autoridad. No tenían el Espíritu Santo. Pero había en la sinagoga de ellos, que dice, un hombre con espíritu inmundo. Ahí estaba sentado el diablo. Note bien la diferencia, hermano. Cuando llega la autoridad de la palabra, que no permite esa autoridad que se sienten los demonios a escuchar. Póngase a pensar esa autoridad. Por eso incluí todo el pasaje para que usted entienda la autoridad de la palabra. Que cuando alguien estaba sentado con un mal espíritu ahí y sintieron la presencia de Cristo y sintieron el poder de la palabra, se estremecieron dentro de las personas. Es algo tremendo, hermano. Yo quiero que sepa usted que ese poder lo tiene la iglesia. Ese poder está dentro de la iglesia porque nosotros estamos conectados al poder de Jesucristo, que es la cabeza. La iglesia puede hablar, y por eso aquellos que creyeron en la autoridad de la palabra de Jesús dijeron esto: Señor, solamente di que la palabra y mi siervo sanará. Yo también soy hombre que tengo autoridad y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene. Y yo creo que tú también tienes autoridad, le estaba dando a entender, sobre las enfermedades, que no necesitas estar presente, solo necesitas hablar y lo que tú hables va a suceder. No soy digno de recibirte en mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor dio la palabra, y cuando llegó a su casa el siervo estaba sano, y preguntó a qué horas había sido, y calculó que realmente había sido a la hora que el Señor habló la palabra. Aleluya, gloria a Dios, porque Él es poderoso. Él es el Logos, Él es la palabra. Aleluya, gloria al Señor. Entonces viene y dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. ¿Cuánto tiempo habrá estado ese espíritu inmundo ahí oyendo a los escribas? Y no había sentido nada hasta que llegó Jesús. Hasta que llegó Jesús, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? No sabían quién era. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Note bien, hermano, los malos espíritus hablando a través de una persona, y le dice el mal espíritu: sé quién eres. Los espíritus saben quiénes somos. Ellos lo saben muy bien. ¿Recuerda aquellos 7 personas que quisieron echar fuera demonios en el nombre del que predica Pablo? Saltó el mal espíritu, les dio una buena revolcada a todos, o como dice usted, una buena somatada. Y le dicen: a Pablo conocemos, pero ustedes ¿quiénes sois? Entonces el enemigo sabe muy bien, hay autoridad en la iglesia. Donde radica el Espíritu de Dios, donde radica la persona de Cristo, la identidad de Cristo, ahí hay poder. Dice: sabemos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate. Le voy a explicar por qué. Jesús no necesita que demonios testifiquen de Él. Él iba a llamar testigos, seres humanos lavados con la sangre de Cristo, para que fueran testigos de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Cristo por ello? Cállate. Y no solo le dijo cállate, y le dijo sal de él. Y le dijo la palabra de Cristo. El maestro enseñando con autoridad, hablando con autoridad. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia.
y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina? ¿Qué nueva enseñanza es esta? ¿Qué maestro es este? ¿Qué tipo de maestro tenemos frente a nosotros que no enseñan como enseñan los fariseos, como enseñan los escribas? Este tiene autoridad. Este tiene poder. Ojalá que la iglesia se levante con esa autoridad. A medida que crecemos espiritualmente, a medida que maduramos espiritualmente y Cristo está siendo formado en nosotros, la iglesia tiene autoridad. Tiene el poder de Cristo. Porque dice que nos ha dado poder y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que dice que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Con autoridad. Autoridad para controlar el momento, poder, dominio, autoridad. Eso es lo que el Señor tenía ahí, para controlar eso, ese momento. Autoridad manifestada en liberación. Hasta el día de hoy esta palabra tiene esa misma autoridad que cuando predicamos el Evangelio. Por eso no nos podemos avergonzar del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Para rescatar a la persona, para salvar a la persona. Ese es nuestro Dios. Entonces la iglesia, los maestros son comunicadores dotados. Eso es lo que son. Son comunicadores dotados de gracia, que fundamentan la iglesia en la verdad del Evangelio. Eso es lo que debe de haber en la iglesia. Ese tipo de maestros, no maestros vacíos, no maestros docentes, no maestros profesionales, no maestros didácticos, sino maestros con autoridad espiritual, maestros que hablan la palabra empoderados por el Espíritu Santo, maestros que nos hacen y nos enseñan, nos hacen ver la palabra con claridad, nos enseñan la verdad, pero nos mueven a práctica también, porque conmueven nuestro corazón con la palabra del Señor. El papel del maestro no es solo comunicar la verdad, sino enseñarle a la iglesia a aplicarla. Por eso muchas veces cuando enseñamos, ahí vamos exponiendo la palabra del Señor, pero ¿cuál es nuestra aplicación? ¿Cuál es la verdad que debemos de nosotros adoptar? ¿Verdad? Por lo menos estamos hablando de autoridad, y le digo a usted, cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, cuando nosotros nos consagramos para Dios, vamos desarrollando un crecimiento espiritual y una madurez espiritual que sirven como un conducto para una manifestación poderosa del poder de Jesucristo en nuestras vidas. Eso es importante para la iglesia. Punto B, el papel del maestro es enseñar la verdad y exponer las falsas enseñanzas. Por eso es importante que aprendamos las Sagradas Escrituras, porque tenemos que exponer la falsa enseñanza. Mire, hermano, la falsa enseñanza, el error es tan sutil que muchas veces cuesta distinguirlo entre el error y la falsedad. Tiene que tener conocimiento de la verdad. Muchas veces cuando yo estoy escuchando a otros predicar, estoy analizando al mismo tiempo. No puedo evitarlo porque yo quiero aprender, pero la Biblia también a mí me dice examinadlo todo y retened lo bueno, ¿verdad? Y a veces te quedas sorprendido cómo hay personas que están forzando en el texto lo que el texto no está diciendo. Y dejamos a las personas con una falsa esperanza, porque eso no es lo que está diciendo el texto. Tenemos que ser fieles al texto y al contexto. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Estos versículos son muy importantes, porque vamos a estar hablando ahora un poco de creciendo juntos hacia la plenitud de Cristo como parte 1. Vamos a estar hablando más acerca de eso. Pero note bien cómo el escritor a los hebreos le habla a los hebreos de la necesidad de crecer espiritualmente, y describe también la condición en que ellos se encontraban. Les dice, porque debiendo ser ya, ¿qué dice?
Entonces debiendo ser, le dice el escritor, ustedes ya deberían de ser maestros. No cabe duda que ya tenían cierta trayectoria, cierto tiempo, y él les dice, deberían de ser ya maestros ustedes. Después de tanto tiempo, les dice, usted sabe que hay creyentes que tienen tanto tiempo y todavía ni siquiera saben los fundamentos de la fe. Ni siquiera eso saben. Dice, tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Tienen necesidad otra vez de enseñarles acerca del bautismo, acerca de la gracia, acerca de esto, acerca de lo básico. Dice el escritor, no pueden ustedes estar en esa condición, los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Como quien dice, ¿llegaron a ser infantes otra vez? ¿Todavía quieren tener ahí su lechita? ¿Todavía quieren alimentarse ustedes de la leche cuando ya deberían de estar comiendo comida más sólida que los puede nutrir? Ese es el llamado y el desafío. Y no de alimento sólido, versículo 13, y todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice? Es inexperto en la palabra de justicia. Somos inexpertos en la palabra de Dios, en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. ¿Por qué cree que nos esforzamos tanto, hermanos? Vénganse los jueves a la enseñanza. No, no queremos. No tenemos tiempo. Viene un grupo y gracias a Dios por ese grupo. Hermano, vamos al discipulado. Hermano, no falte los domingos, porque ¿qué es lo que queremos hacer? Nutrir a las personas con la palabra de Dios. Que la persona no sea un niño que después de 20 años todavía necesite leche. ¿Se imaginan una persona de 15 años y que todavía esté tomando leche? Aún nosotros cuando hemos visto, ¿verdad? Quizás niños de 5, de 6 años y que todavía quieren la lechita de mamá. Dicen, algo está malo acá. ¿Verdad? No ha crecido todavía, no ha hecho su transición a comida sólida. Ya le salieron todos los dientes. Pues ya muerde. Ya puede masticar su comida, ya puede triturar su comida. Entonces yo creo que necesitamos entender, porque es niño. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, muchas veces aquí tratamos de hacer la enseñanza de tal manera que sea comprensible a todos nosotros, ¿verdad? Y tenemos que no hablar con profundidades teológicas porque la gente se marea, ¿verdad? Y se va mareado para su casa. No sé qué fue eso, ¿verdad? No entendí nada. Lo que menos yo quiero es que usted diga, no entendí nada. Prefiero que diga, estuvo muy detallado y lo entendí todo, a que diga, no entendí nada. Porque cuando no entendemos, dice la Biblia, en la parábola del sembrador, que viene el enemigo y roba lo que hemos oído porque no lo entendimos. Entonces creamos una oportunidad ahí para el enemigo. Versículo 14, pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de ¿qué? Entonces quiere decir que hay discernimiento. Si tú no te enfocas en esta palabra, si no lees, si no estudias esta palabra, si no te expones al Espíritu Santo que te hable a través de estas escrituras, tú no vas a tener discernimiento, vas a caer en las trampas del enemigo. Y no vas a saber discernir cuando el enemigo está ahí tratando de estorbar tu vida, de engañarte. Hay muchas personas que han sido engañadas en interpretar las escrituras a su propio criterio porque no están ejercitados en la justicia, en la verdad, lo que es justo, lo que es agradable, lo que es santo, lo que el Señor aprueba. Entonces, no tienen discernimiento en lo que Dios está de acuerdo, conforme a los estándares de Dios. No hay discernimiento en lo que Dios está de acuerdo. Mire, nosotros somos muy buenos para determinar qué es lo que nos conviene a nosotros. Y muchas veces moldeamos la interpretación de la Escritura a lo que nos conviene.
Hay personas que dicen, Dios es amor. Yo no creo que Dios vaya a enviar a nadie al infierno porque Él es amor, ¿verdad? Yo no creo eso. Entonces, se considera más sabio que Dios y más inteligente que Dios cuando dice que no cree. Entonces, quiere decir de que Él conoce la mente de Dios. Entonces, quiere decir de que es más sabio que Dios o igual a Dios. No. Entonces, vienen y interpretan esa forma en la Escritura, el amor de Dios, y se les olvidan que el amor de Dios es solamente un atributo, pero que Él tiene muchos atributos. También es un Dios justo, que Él hace justicia. Eso no lo quieren oír. También es un Dios santo, ¿verdad? Él es santo. Son muchos los atributos de Dios. También es un Dios que Él lo sabe todo, ¿verdad? Su conocimiento es extenso, la omnisciencia de Dios. Entonces, muchas veces las personas interpretan a Dios solamente desde el punto de vista de un atributo de Dios y ya atribuyen toda la identidad de Dios, toda la esencia de Dios a un solo atributo. Nosotros como creyentes, Dios nos ha revelado de sus atributos, que Él es soberano, Él es poderoso, Él es misericordioso, Él es lento para la ira y grande misericordia, pero dice que Él dará a cada uno según sus obras. Entonces no puedes tú interpretar a Dios solamente a través de un atributo porque vas a fallar. Tienes que ver los demás atributos de Dios, que habla Dios acerca de sus atributos. Es como Él nos da a conocer. Entonces, cuán importante que la intención de Dios es que crezcamos espiritualmente para que no seamos niños, sino que crezcamos nosotros y que maduremos espiritualmente. La intención final de lo que estamos viendo, hermano, de todos estos dones, note bien esto porque es importante hacia dónde vamos ahorita. La intención final de todos estos dones es que crezcamos espiritualmente. Amén. Y no solo que crezcamos en lo que ya hemos hablado de practicar, sino que maduremos, y es para ponerlo en práctica. Madurar, ponerlo en práctica. Entonces, creciendo juntos hacia la plenitud de Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, vamos a ir al versículo 13 en adelante. Vamos a estar leyendo del versículo 13 al 16. Vamos a leer, pero necesitamos construirnos. Versículo 13 adelante. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el propósito de los dones que hemos visto, de los ministerios en acción dentro de la iglesia. Por eso necesitamos nosotros apóstoles, en el sentido que vamos a tener gente que es enviada a ministrar. No estamos hablando apóstoles a nivel nominal, a nivel título, sino que a nivel la actitud de Cristo, de la iglesia, de ser enviada a proclamar las verdades del evangelio. Necesitamos esa manifestación de los dones, y ya lo hemos hablado anteriormente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ese es el propósito de esa manifestación, ¿verdad? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de la llenura de Cristo, llenos de Cristo en conocimiento, llenos de Cristo en sabiduría, llenos de Cristo en amor, llenos de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué dice? Niños vacilantes, indecisos. Mucha gente que vacila en su fe. Hoy los vemos, mañana no los vemos. Hoy son, mañana no son. Hoy están bien animados, mañana están desanimados. Son niños fluctuantes. Hay fluctuación en sus vidas. Vacilan, son indecisos. Aunque tengas 20 y 30 años de estar profesando, pero si estás vacilando en tu fe o en la práctica de tu fe, mejor entiende de que necesitas crecer, necesitas madurar, hasta que todos lleguemos a esa estatura perfecta y no seamos niños fluctuantes, llevados, dice, por
doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, o sea, por astucia, por truco, por artimañas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, ¿qué dice? Siguiendo la verdad en amor. ¿Qué es lo que vamos a seguir nosotros? Dígame usted, ¿qué vamos a seguir? La verdad. ¿Vamos a seguir qué? La verdad. ¿Pero cómo lo vamos a seguir? En amor. Entonces quiere decir de que amor a Cristo y amor unos a otros, y así seguimos nosotros la verdad. No se puede practicar la verdad en amor sin haber más personas a nuestro alrededor. Es importante. Entonces debemos perseguir la verdad. Debemos buscar la verdad. Tenemos que seguir la verdad. Perseguir la verdad. Tienes que tener apetito por la verdad. Que tengas un hambre por la verdad, en amor. De esa manera vamos a crecer ¿en qué? En todo. En todo. No es solamente una área. Estar sin balance de crecimiento. En todo. En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado, bien acordado, bien establecido, bien coordinado, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Necesitamos edificarnos en amor. Por esa razón, mire, es necesario en nuestros momentos de coinonía, de compañerismo cristiano juntos. Es importante en nuestros momentos ágapes de amor incondicional. Es importante en nuestras reuniones, hermano. Nuestras reuniones, por favor, reprenda al enemigo. Dígale al Señor que reprenda al enemigo, más bien dicho. Pero asista, hermano, a las reuniones, sacrifíquese, persiga la verdad, persiga la comunión, persiga el amor, porque eso nos va a ayudar a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Necesitamos hacer eso. Es una lucha constante, hermano. No, mire, si usted se queda en casa descansando, hermano, eso es muy bueno. Pero la Biblia dice que tenemos que sacrificar nuestros cuerpos. Presentad vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Hermano, santo, agradable a Dios. Hermano, yo necesito descansar. Créame que si hubiera preferido no estar hoy acá, hubiera sido muy justo para cómo fue mi día el día de ayer. Pero no, tiene que haber un sacrificio. La Biblia dice sacrifica a Dios alabanza. Detrás de la alabanza hay un sacrificio también. No podemos venir aquí hasta cuando nos sintamos al 100%. Muchas veces llegamos al 50%. Muchas veces llegamos al 60%. No importa, pero aquí somos fortalecidos por el Señor. Nos fortalece. Más, esto vale la pena hacerlo. Si sacrificamos el cuerpo para el trabajo y hasta hambre aguantamos por causa del trabajo, ¿por qué no lo vamos a sacrificar para perseguir la verdad en amor? ¿Cómo es posible que pensemos que un descanso es más provechoso que perseguir la verdad en amor? ¿Cuáles son nuestras prioridades entonces? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son entonces? Si preferimos el descanso cuando es tiempo de glorificar al Señor, cuando hay oportunidad de perseguir la verdad. No le digo que usted tiene que estar en cada actividad, porque también somos conscientes de eso. Pero aunque sea una y sea consistente, ¿verdad? O dos, para que pueda usted crecer en la verdad, que usted pueda crecer en amor, para que usted conozca a otros hermanos y vea las deficiencias que tenemos espirituales, pero vea la gracia del Señor y el amor ahí uniéndonos, consolándonos y amándonos a pesar de nuestras deficiencias. Y se va a dar cuenta cuando usted empieza a convivir de esa manera, se va a dar cuenta que usted va a crecer espiritualmente porque no es tan santo como usted creyó que era y porque no es tan sabio como usted creyó que era. Y así vamos aprendiendo juntos a ser humildes para la gloria del Señor, a no ser sabios en nuestra propia opinión. Dios ahí va consolando nuestros corazones.
Entonces yo creo que es importante entender eso de la palabra del Señor. El objetivo para esas enseñanzas, muy importante el objetivo, que entendamos cuál es el objetivo de esta enseñanza, es guiar a la iglesia. Diga conmigo, por favor, guiar a la iglesia a comprender que el crecimiento espiritual individual y colectivo es el resultado de la unidad en la fe, el conocimiento de Cristo y la práctica del amor en la verdad. Amén. Que si usted quiere saber una verdad central de lo que vamos a estar viendo y de lo que estamos viendo, y lo vamos a repetir porque esto es importante entenderlo. Ahí está resumido todo lo que acabo de decirle en los últimos 20 y tantos minutos. Ahí está resumido en pocas palabras, y se lo voy a leer una vez más. Este es el objetivo de esta enseñanza: guiar a la iglesia a comprender que el crecimiento espiritual, individual y colectivo es el resultado de la unidad en la fe, el conocimiento de Cristo y la práctica del amor en la verdad. Ese es. También tenemos el propósito del sermón, que quiero que usted lo vea. También el propósito del sermón es animar a los creyentes a abandonar la inmadurez espiritual. Es el propósito, ayudar a los creyentes a abandonar la inmadurez espiritual y a comprometerse con el proceso de edificación del cuerpo de Cristo, viviendo en verdad y amor bajo el liderazgo de Cristo como cabeza. Amén. ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? Es Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué no definimos bien el propósito para estas enseñanzas que vienen en estos versículos que vamos a estar viendo en las próximas semanas? Dice claramente, lo repito otra vez porque yo creo que es necesario repetirlo para digerirlo un poco más. Animar a los creyentes a abandonar la inmadurez espiritual y a comprometerse con el proceso de edificación del cuerpo de Cristo. Es un proceso la edificación. No es de la noche a la mañana. Créame sinceramente, hermano, no es porque yo quiera que estén aquí el jueves, porque sí quiero que estén de todas maneras. Pero realmente, hermano, si usted no viene el jueves a la enseñanza, usted se está perdiendo una delicia de la enseñanza en la palabra del Señor. Por favor, haga el esfuerzo de venir el segundo jueves y el cuarto jueves a las 7 de la noche. Aquí le esperamos. Venga, yo les envío un texto a ustedes. Venga, aunque sea una vez que venga, usted se va a dar cuenta por qué una invitación cada vez. Porque yo quiero que usted aprenda de la palabra del Señor. Es bien importante para usted. ¿Cuál es la intención? El corazón de esto. Ya vimos el objetivo, ya vimos el propósito. ¿Cuál es la intención realmente? Número uno, que los creyentes se comprometan ¿a qué? A madurar en su fe personal. Porque si no hay práctica, entonces ¿qué? ¿De qué sirve que pongamos todo esto y le enseñemos todo eso si nunca lleva eso a la práctica? Si nunca lo hace, ¿de qué sirve? ¿A dónde nos lleva nada más ser oidores y no hacedores? La Biblia no anda buscando solamente oidores. Dice que tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. Entonces, madurar en su fe personal. Número 2, contribuir activamente al crecimiento del cuerpo de Cristo, la iglesia, porque también usted tiene la responsabilidad de contribuir. De una forma u otra usted contribuye. Entonces es importante contribuir. Ese es el corazón de todo esto. Hemos visto el objetivo, hemos visto el propósito y ahora estamos viendo la intención. Debe de haber algo intencional. Donde no hay intencionalidad, hermano, no se planea hacer nada. Usted cuando se levanta el día de trabajo tiene toda la intención de llegar a su trabajo, ¿verdad que sí? Y usted se levanta, aunque no quiera, patalea, reniega y dice, ya no quiero ir a trabajar. Pero como sabe que tiene que ir porque si no, no come, y lo tiran de la renta o de su casa, dice usted, tengo que ir a trabajar. Y muchas veces vamos a trabajar enfermos. Yo sé de gente que va al trabajo que por puro milagro de Dios la hicieron en ese día. ¿Por qué? Por la necesidad que ellos tienen. Porque nos afecta
en nuestro presupuesto cuando un día falta en nuestro cheque. ¿No es cierto? Porque hay gente que vive de cheque a cheque. Y cuando falta algo, nosotros sabemos que nos va a afectar financieramente. Entonces, por causa de ese conocimiento que nosotros tenemos que nos va a afectar, hay una intencionalidad en prevenir un problema financiero y venimos nosotros y nos esforzamos a ir a trabajar. Y cuando está enfermo, está pensando que le va a salir corto su cheque si un día no pudo ir a trabajar. ¿Por qué no pensamos de la misma manera en la necesidad de madurar espiritualmente? Que si no vamos, que si no participamos, vamos a tener decadencia, un déficit espiritual. Amén. Que vamos a tener un déficit de madurez, que vamos a tener un déficit de crecimiento, porque nosotros no estamos contribuyendo al crecimiento, no nos estamos sacrificando. ¿Por qué para las cosas materiales nosotros somos buenos para llegar a una conclusión que nos beneficia, pero no para las cosas espirituales? Bien que analizamos cognitivamente, o sea, intelectualmente, nuestro presupuesto económico, pero no pensamos en nuestro presupuesto espiritual. No nos esforzamos por ello. Yo le aconsejo en este día contribuir activamente al crecimiento del cuerpo de Cristo, madurar en su fe personal y punto número 3, vivir una vida centrada en Cristo, arraigada en la verdad y motivada por el amor. Ese es el corazón de todo esto, es maduremos, nuestros hermanos, en nuestra fe personal, número 1. Número 2, contribuyamos activamente al crecimiento del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y número 3, vivamos una vida centrada en Cristo, arraigada en la verdad y motivada por el amor. Esa debe de ser la meta para nosotros y mire, especialmente en estos días que vienen, véngase, que el próximo domingo empezamos ahí con los siguientes versículos. Pero hoy el tiempo ya se nos ha ido. Se fue rápido, ¿verdad? Pero ¿estamos alegres? ¿Estamos comprometidos con la verdad? Persígalo. ¿Estamos comprometidos con madurar? Muy pocos. ¿Estamos comprometidos con madurar espiritualmente? Entonces persigamos la verdad en amor, colectivamente. Y yo te aseguro que Dios va a bendecir tu alma, hermano. No vas a ser la misma persona tú. No vas a ser la misma persona en muchos sentidos. Tú no vas a ser la misma persona. Dios te va a bendecir. Nos ponemos de pie en esta preciosa mañana. Gloria al Señor. Y ojalá que esta enseñanza bendiga tu vida, bendiga tu alma. Déjeme orar por ustedes y por el crecimiento espiritual de la iglesia. Padre, te pedimos en esta hora que tú bendigas tu iglesia. Ayúdanos a crecer, Señor. Yo sé que a veces tu pueblo puede estar cansado, hay muchos temores, muchos desafíos, especialmente lo que se vive en este país hoy, Señor. Pero tú eres fiel, Señor. Tú tienes, el hombre está bajo tu control, las autoridades están bajo tu control. No hay nada que esté fuera de tu control. Por lo tanto, confiamos nuestras almas, nuestras vidas y nuestros tiempos en ti. Y en tus manos ponemos nuestros tiempos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.